Esto no es un festival, no son unas vacaciones. Es una de las ciudades móviles más grandes de Estados Unidos, donde cientos de miles de personas están reescribiendo el sueño americano, o quizás escapando de su pesadilla. ¿Qué harías si tu casa, tu trabajo y tu futuro se esfumaran de un día para otro? En el desierto de Arizona, una multitud ha respondido a esa pregunta no con miedo, sino con una revolución silenciosa. Han convertido sus vehículos en hogares, las carreteras en sus vecindarios y la incertidumbre en un nuevo tipo de libertad. Pero, ¿es esto una utopía de autonomía o el último refugio de una crisis económica que el sistema prefiere ignorar? Esta es la historia de una nación sobre ruedas, una civilización casi invisible, que prospera en los márgenes de la sociedad más rica del mundo. Para entender la magnitud de este fenómeno, hay que ir a un lugar como Quartzsite, Arizona. La mayor parte del año es un pueblo somnoliento y polvoriento, pero cada invierno ocurre una transformación. El desierto cobra vida. Cientos de miles de vehículos recreativos, desde furgonetas modestas hasta lujosos autobuses convertidos, pueblan el horizonte, creando una metrópolis temporal. El Quartzsite Sports, Vacation y RV Show, conocido como uno de los rallies de autocaravanas más grandes del mundo, atrae a más de 150,000 entusiastas. Y la población total de la zona durante el invierno alcanza los cientos de miles. Pero este evento es solo la punta del iceberg, la manifestación visible de un movimiento mucho más profundo. En todo Estados Unidos se estima que unos 11,2 millones de hogares ya poseen algún tipo de vehículo recreativo. Y la cifra no para de crecer. Después de una caída inicial durante la pandemia de 2020, la industria se recuperó con una fuerza increíble. En 2021, los envíos totales de autocaravanas aumentaron casi un 40% respecto a 2020, un crecimiento récord que demostró que el nomadismo se había convertido en una respuesta tangible para miles de personas ante un futuro incierto. Lo realmente fascinante es la diversidad de esta ciudad móvil. Si caminas por los campamentos improvisados, te encuentras con todo el espectro de la sociedad estadounidense. Hay furgonetas camperizadas con lo justo y necesario, armadas a mano con ingenio y necesidad. Y a pocos metros puedes ver autocaravanas de clase A que pueden costar más de $1 millón. Auténticos palacios rodantes con suelos de mármol, duchas de obra y cocinas de chef. Ricos, clase media y gente con lo puesto, todos convergen en este paisaje árido, unidos no por el dinero, sino por un deseo compartido de vivir sobre ruedas. La pregunta es, ¿qué es lo que buscan en realidad? ¿Y qué han dejado atrás? A menudo nos venden la vida nómada con una imagen de pura liberación. Es la foto del individuo que rompe las cadenas de un trabajo de 9 a 5, que vende todo lo que no necesita y se lanza a la carretera en busca de aventura. Para una parte de esta población, esa historia es completamente cierta, pero para otra, probablemente mucho más grande, la realidad es bastante menos poética. Su historia no es una de elección, sino de necesidad. No es una búsqueda de libertad, sino una huida de la precariedad. Esta dualidad es el corazón del fenómeno. Por un lado, están los snowbirds, jubilados que escapan del frío siguiendo el sol, o la nueva generación de nómadas digitales, jóvenes profesionales que usan la flexibilidad del trabajo a distancia para recorrer el país. Ellos representan el sueño, la vida nómada como una mejora, una optimización de su libertad personal y financiera. Pero en la otra cara de la moneda están los exiliados económicos, personas que el sistema expulsó tras una tormenta perfecta, la crisis financiera de 2008, que barrió con sus ahorros, el coste de la vivienda, que se disparó hasta ser inalcanzable, la desaparición de las pensiones, que dejó a los mayores sin red de seguridad,
y una pandemia que eliminó empleos y provocó desahucios. Para ellos, una autocaravana no es un símbolo de libertad. Es un bote salvavidas. Es lo único que se interpone entre tener un techo, aunque sea de fibra de vidrio, y la calle. La pregunta no es si eligieron esta vida, sino si les quedaba alguna otra opción. Para muchos, la respuesta es un no rotundo. Para entender el atractivo de esta vida, imaginemos a una pareja de jubilados, como un informático y su esposa, que desde hace 5 años no tienen una dirección fija. Su hogar es una autocaravana bien equipada, con la que recorren Estados Unidos persiguiendo el buen tiempo. Inviernos en la cálida Florida, veranos en los lagos de Michigan. Para ellos, la decisión fue una liberación. Cansados de mantener una casa grande, de las facturas interminables y de la rutina, eligieron un estilo de vida que prioriza la experiencia sobre la posesión. No fueron empujados por la necesidad, sino atraídos por la promesa de una vida más simple y plena. Su historia es la encarnación del ideal romántico de la vida en la carretera. Esta búsqueda de libertad también resuena con fuerza en una generación más joven, a menudo llamada la generación Van Life. Pensemos en el arquetipo de una mujer de 32 años que, insatisfecha con la monotonía de su vida de oficina, decide construir su propia furgoneta y viajar sola, o en parejas que han convertido su vida nómada en su propia marca personal. A través de impresionantes fotos en Instagram y videos de YouTube, no solo documentan sus viajes, sino que los monetizan, creando una nueva versión del sueño americano donde la oficina es un portátil y el paisaje es el producto. Para ellos, este movimiento es una declaración de principios. Es un rechazo al consumismo, una rebelión contra la idea de que la felicidad se mide en metros cuadrados o en el número de cosas que acumulas. Se trata de minimalismo, de reducir la vida a lo esencial para hacer espacio para lo que de verdad importa: la aventura, la conexión con la naturaleza y el autodescubrimiento. Construyen sus propias casas sobre ruedas, no solo por necesidad, sino como un acto de creación y autoexpresión. Han elegido el nomadismo no como un último recurso, sino como su primera opción para una vida con más significado. Pero bajo la brillante superficie de la Van Life de Instagram se esconde una realidad mucho más sombría. Para encontrar su origen, hay que retroceder a la gran recesión de 2008. El colapso financiero no solo destruyó mercados, destruyó vidas. Millones de personas perdieron sus casas, sus trabajos y los ahorros de toda una vida. Fue entonces cuando vimos la primera gran oleada de esta nueva clase de nómadas. No eran aventureros, eran refugiados económicos en su propio país. Pensemos en una historia que podría ser la de miles, la de una pareja que tenía un pequeño negocio con el que se ganaban la vida, pero que una mala racha de deudas los llevó a la quiebra. De un día para otro, se encontraron sin ingresos y sin hogar. Su única posesión de valor era su monovolumen, y lo convirtieron en su casa. Su historia no es de elección, sino de supervivencia. Cada día es una lucha por encontrar un lugar seguro donde aparcar, por conseguir dinero para la gasolina y la comida. Esta realidad fue documentada de forma magistral por la periodista Jessica Bruder en su libro Nomadland: Surviving America in the 21st Century, que inspiró la galardonada película Nomadland. Bruder pasó años viviendo en esta comunidad, y lo que encontró no fue ficción. Encontró a personas como Fern, el personaje de la película, que representa a muchos, una mujer de 60 años, que tras perderlo todo, empaquetó su vida en una vieja furgoneta. Y hay miles de historias reales como la suya, personas para quienes una furgoneta no es una aventura, sino la única alternativa a no poder pagar un alquiler con una jubilación escasa. Y aquí es donde encontramos la paradoja más cruel.
el programa Camper Force de Amazon. En un giro casi distópico, muchos de estos nómadas, expulsados del sistema, encuentran su única fuente de ingresos trabajando para el gigante, que es el máximo exponente de ese mismo sistema. Amazon recluta activamente a estos trabajadores itinerantes para cubrir los picos de demanda en sus almacenes. Les ofrecen un salario por hora, que aunque superior al mínimo federal, es relativamente bajo para el esfuerzo físico que exigen, y un subsidio para aparcar su autocaravana. Imaginemos la escena: personas mayores que deberían estar disfrutando de un merecido descanso. Caminan kilómetros cada día por los pasillos de un almacén de Amazon, recogiendo los productos que el resto de la sociedad consume con un clic. Trabajan en condiciones agotadoras para poder pagar la gasolina que les permita conducir hasta su próximo trabajo temporal. Son el engranaje invisible de la economía de la conveniencia. Se sienten libres en la carretera, pero están atados a un ciclo de trabajo precario. Es la imagen definitiva de la fractura del sueño americano. A primera vista, la lógica financiera parece aplastante. ¿Por qué pagar miles de dólares al mes por una hipoteca o un alquiler cuando puedes vivir en una casa que es tuya y que además se mueve? La pregunta del millón es: ¿de verdad se ahorra dinero? Si miramos algunas estimaciones, la respuesta parece ser un sí condicional. El gasto mensual promedio para alguien que vive a tiempo completo en un vehículo recreativo puede oscilar, por ejemplo, entre $1,300 y $3,200. En comparación, mantener una vivienda tradicional, con hipoteca, impuestos y servicios, puede situarse fácilmente entre $2,000 y $4,000, y mucho más en las grandes ciudades. Para alguien que se enfrenta a una crisis, estas cifras no son solo atractivas, son un salvavidas. Sin embargo, la realidad económica de la vida nómada es más compleja y está llena de costes ocultos. El primero y más voraz: el combustible. Una autocaravana grande puede tener un consumo terrible. Dependiendo del precio del combustible y del tamaño del depósito, llenarlo puede costar cientos de dólares. Luego están las reparaciones. Una casa sobre ruedas es en esencia un motor y una caja sometidos a un estrés constante. Las averías no son una posibilidad, son una certeza. Un problema en el motor o una fuga en el techo pueden costar miles de dólares y dejar a sus habitantes tirados. Y finalmente está el coste de aparcar. Aunque hay terrenos públicos gratuitos, a menudo carecen de servicios. Los parques de RVS bien equipados, que sí los ofrecen, no son gratis. Sus tarifas pueden ir desde unos pocos dólares por noche hasta más de $1,000 al mes, en lugares cotizados, compitiendo con el alquiler de un apartamento pequeño. Al final, la vida en autocaravana puede ser tan cara como la vida en una casa, sobre todo si se viaja mucho o surgen reparaciones inesperadas. El verdadero ahorro no está tanto en el gasto mensual, sino en liberarse de una deuda a largo plazo. No hay una hipoteca de 30 años. Pero esa libertad financiera viene con su propio precio: la incertidumbre constante y la necesidad de un presupuesto que puede cambiar drásticamente de un mes a otro. Mucha gente piensa que vivir así es una receta para la soledad, y aunque la vida en la carretera puede ser solitaria, también fomenta una forma única y poderosa de comunidad. Lejos de las estructuras sociales de siempre, estos nómadas han tejido su propia red de apoyo, basada en la experiencia compartida y la ayuda mutua. El desierto, que parece un lugar de aislamiento, se convierte en el escenario de una intensa vida social. En lugares como Quartzsite, no solo se intercambian objetos, se intercambian historias, consejos de mecánica y, lo más importante, conexión humana. Alguien que sabe de motores ayuda a un vecino con una avería. Se forman círculos alrededor de las hogueras donde la gente comparte sus miedos, sus esperanzas y dónde encontrar agua potable.
Esta comunidad es a la vez práctica y emocional. Es un sistema de seguridad descentralizado, donde el sistema formal ha fallado. Si te quedas sin gas en mitad de la noche, es más probable que te ayude un compañero nómada que cualquier servicio de emergencia. Esta interdependencia crea lazos que a menudo son más fuertes que los de los barrios residenciales, donde se puede vivir años sin conocer a los vecinos. Además, muchos de los que eligen o se ven forzados a esta vida huyen no solo de problemas económicos, sino también de traumas personales. Para ellos, la carretera es una forma de empezar de cero. En estas comunidades improvisadas encuentran una aceptación que quizás nunca tuvieron. Nadie pregunta demasiado por el pasado. Lo que importa es quién eres hoy. Y si tienes un cable de batería que prestar, es una tribu moderna. Una familia elegida en el vasto silencio del paisaje americano. Este fenómeno masivo plantea preguntas claves sobre nuestra sociedad. ¿Es tener una casa en propiedad el único camino hacia la estabilidad? ¿Qué significa la libertad en el siglo XXI? Nos encantaría saber qué piensas. ¿Ves esta vida como una aventura inspiradora o como una señal de alarma de un sistema que está fallando? Únete a la conversación y comparte tu opinión en los comentarios. Al final, este éxodo masivo hacia las carreteras y desiertos de Estados Unidos no es solo una historia sobre autocaravanas. Es un espejo roto que refleja las profundas grietas de nuestra sociedad. Cada furgoneta, cada caravana, es un fragmento de ese espejo que nos devuelve una imagen incómoda, pero necesaria de la clase trabajadora estadounidense. Nos muestra la paradoja definitiva. Gente que se siente más libre que nunca, pero que al mismo tiempo está atada a ciclos de trabajo agotador e incertidumbre económica. Nos muestra a individuos que han tomado el control de sus vidas, pero que lo han hecho porque el sistema les arrebató cualquier otra opción. La vida nómada moderna, en sus dos vertientes, la de la elección y la de la necesidad, es quizás la crítica más contundente y silenciosa de nuestro tiempo. No necesita panfletos ni discursos. Su mera existencia es una declaración. Es la prueba viviente de que cuando el contrato social se rompe, cuando la promesa de que el trabajo duro lleva a una vida estable se desvanece, la gente no se rinde. La gente innova, se adapta, se pone en marcha. Los cientos de miles de luces que parpadean en el desierto cada noche no son solo vehículos, son los faros de una nueva América. Una nación en movimiento, con un destino incierto, pero unida en un viaje hacia un horizonte desconocido. Y nos obligan a preguntarnos, ¿están huyendo de un sueño americano que ha muerto? ¿O están conduciendo hacia el lugar donde nacerá uno nuevo?